Hola, bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Vida Estoica, esta escuela de estoicismo moderno que poco a poco seguimos construyendo, todos y cada uno de nosotros, paso a paso. Hoy leía Séneca, leía Cartas a Lucilio y, leía algo que resuena mucho conmigo y es la actitud de templanza y de autocontrol, virtudes cardinales, que Séneca y que otros estoicos muestran ante la vida. Y hoy quería compartir contigo justamente eso. Me ha llamado la atención esta, esta frase de Séneca que dice: limitar los deseos de uno mismo en realidad nos ayuda a curarnos del miedo. Y cito a Hécato: cesa la esperanza y cesarás el miedo. Luego, más adelante, he leído lo siguiente: vivir bajo restricciones es un infortunio, pero no hay restricciones viviendo bajo restricciones. Y finalmente, toma unos cuantos días en los cuales te contentarás con la más simple, más normal y simple de las comidas, con muy poco, en el cual utilizarás ropa poco sofisticada o nada sofisticada y poco cómoda. Y tú te preguntarás a ti mismo: ¿es esto lo que yo solía temer? Y dices: si quieres que un hombre mantenga la cabeza cuando la crisis llegue, deberías darle entrenamiento antes de que llegue. Y finalmente dice: resiste durante 3 o 4 días, o a veces más, viviendo bajo situaciones desventajadas. Y vívelo como si fuera una prueba y no un entretenimiento. ¿Cuál es el mensaje que se deja aquí? El autocontrol de uno mismo. Ese es el mensaje de Séneca y el mensaje de muchos estoicos. El autocontrol, la capacidad de controlarse a uno mismo y hacerlo con templanza. No demasiado arriba ni no demasiado abajo. Y yo quiero compartir contigo varios ejercicios de autocontrol. Que de esto se trata el vídeo. También de sacar esa práctica, ¿no? Ese utilidad que podamos aplicar en nuestro día a día. Un ejercicio de autocontrol muy claro es el ayuno, en el cual te puedo dejar aquí varios vídeos y sobre todo te voy a dejar uno aquí en las etiquetas o en la descripción del vídeo, donde entrevisto a Lou Mateos, especialista en alimentación de alto rendimiento y plant-based food, biohacking, donde ella habla del experimento que yo estoy realizando ahora mismo, que es 30 días de ayuno de alto rendimiento. El ayuno yo llevo practicando desde 2016, que empecé un experimento que fueron 20 días completos de ayuno. Mucho más severo que este que estoy haciendo ahora. No era de alto rendimiento, era... Y luego 1 o 2 días. Y lo que he encontrado en el ayuno es que me controlo ante algo tan básico que es comer. Y que es donde se van muchas de nuestras ansias. Hay otro ejercicio de autocontrol. Antes de acabar con el ejercicio de autocontrol del ayuno, mejor infórmate y habla con un experto o profesional en el tema que pueda asesorarte bien de cómo hacer un ayuno. Pero no está de más, una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, hacer ayuno, quizás de un día, quizás de 2, quizás intermitente, no sé, consúltalo con un profesional o una profesional. Te ayudarán mejor y sabrán darte pautas para darte cuenta del descontrol que tenemos con la comida. Otro ejercicio es: cuando tengas la comida delante de ti, para durante 1 minuto o 2 minutos y bendice, lee,
Ve cada uno de los alimentos y de dónde han podido llegar. Da las gracias a cada uno de estos elementos antes de que ni siquiera hayas probado. Es un ejercicio potente porque te darás cuenta la poca paciencia que tienes para empezar a comer. Y luego el siguiente ejercicio de autocontrol relacionado también con la comida es: trata de hacer 30 masticaciones por cada cosa que te metes en la boca de alimento para masticar. Te darás cuenta también lo difícil que es. Otra forma, otra técnica de autocontrol es autoevaluarte. Una muy potente es hacerlo en el mediodía, en la mañana, en el mediodía y en la noche. Hacer algunas preguntas de comprobación. ¿Cómo estoy? ¿Qué quiero hacer? Y hacerlo con calma, porque esas preguntas y responderlas con calma te ayudará a parar y a tener que controlarte. Otro ejercicio de autocontrol es justamente ese: parar. Proponte en un día entero parar 6 veces, entre 5 y 10 minutos. Y te darás cuenta de la poca paciencia y de lo poco que duras haciendo esto. Trata de parar 6 veces al día entre 5 y 10 minutos. Parar para estar en quietud, parar para meditar, parar para simplemente pasear. Otro ejercicio de autocontrol es: medita. Y como dicen en el Zen, medita durante 25 minutos. Pero si tienes prisa, medita 45. Ese es el ejercicio. Cada vez que notes que tienes una prisa en algo, para, medita, siéntate, no hagas nada. Otro ejercicio de autocontrol es hacer aquello que no te gusta. Hacerlo a propósito. Otro ejercicio de autocontrol es cada semana o cada 2 semanas un día entero sin internet. Y cada mes un retiro de 2-3 días desconectado de todos. Hay muchas técnicas de autocontrol. Las más importantes son las que más restringen nuestras ganas de hacer cosas. Porque cuanto más controlemos nuestro ímpetu hacia ir hacia adelante, mucho más sabio, con perspectiva, autoconsciente será el ímpetu de ir hacia adelante luego cuando lo soltemos y vaya hacia adelante. Más ejercicios de autocontrol es hacer cosas que no se te dan bien hacer. Más ejercicios y técnicas de autocontrol es: haz algo que no tenga nada que ver con lo que tú quieres hacer. Cada día. Cada una de estas cosas puedes hacerlas cada día. Otro muy útil es: cada semana enfrenta un miedo. Da un paso hacia un miedo cada semana. Y cada día un pequeño obstáculo. ¿Qué obstáculo vas a enfrentar hoy? Otro ejercicio de autocontrol es exponerte a aquello que más te frustra. O aquello que más, miedo te da, que el anterior. Mi reto para ti es: podrías elegir 5 de estas técnicas de autocontrol o otras que se te ocurran y llevarlas a cabo. Entre 5 y 10 técnicas. Vamos a hacerlo más interesante. Entre 5 y 10, ¿eh? Quien quiera 5, y quien vaya a lo valiente y a lo intrépido y a lo estoico, a 10. ¿Serías capaz de hacer esto durante 3 semanas o 4 semanas y luego compartir los resultados aquí? Porque te aseguro que el progreso que vas a hacer es mayor de lo que imaginarías. El autocontrol está en todo aquello que te puedas ver descontrolado. Otro ejercicio de autocontrol sería soltar todo control interno y externo. ¿Serías capaz durante una semana y ver dónde te lleva? Otro ejercicio de autocontrol es decir a todo sí durante una semana, o decir a todo no durante una semana. Está en tus manos. Luchemos por el autocontrol, porque está en nuestras manos. Esto es estoicismo moderno, la escuela, y esto es
prácticas para tener autocontrol y cómo tener autocontrol. A lo estoico. El viaje continúa.